Queridos hermanos, buenos días, una vez más llevando la palabra, preparando el camino para nuestro Padre Celestial. Es muy necesario, hermanos, poder escuchar las palabras escritas. El Señor hace un llamado, tenemos que ir preparando el camino para nuestro Señor. Vamos a continuar hoy con el video número 104, Esdras 4:2. Pero antes, gracia para todo momento. Es necesario que cada palabra sea analizada y podamos reflexionar. En cuanto a las oraciones, busquen momentos de oración, arrodíllense, tengan un momento y un encuentro íntimo con nuestro Padre Celestial. Él los exhorta a que lo busquen. Es necesario buscar al Señor. El Señor está enviando su luz. Por favor, hermanos, únanse a este testimonio, escuchen las palabras. Dios los ama. Nuestro sumo sacerdote. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. No tenemos un sumo sacerdote sobrehumano que no comprende nuestras debilidades. Él mismo participó plenamente en toda la experiencia de tentación, excepto que nunca pecó. Mira cómo vamos a analizar este pensamiento. Es como si supiera qué le vamos a decir a Dios. Dios, para ti allá arriba es fácil. No sabes cuán difícil es acá abajo. Por eso proclama osadamente que Jesús puede entender. Veamos las palabras otra vez. Él mismo, no un ángel, no un embajador, no un emisario, sino Jesús mismo. Participó plenamente, no parcialmente, no aproximadamente, no en gran medida. Del todo, Jesús compartió plenamente. En toda la experiencia, cada herida, cada dolor, todo el estrés, toda la tensión sin excepciones, sin sustitutos. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Para poder identificarse con nuestras debilidades. Hecho para el cielo. Mi reino no es de este mundo. Juan 18:36. La infelicidad en la tierra fomenta el hambre del cielo, impartiéndonos con su gracia una profunda insatisfacción. Dios despierta nuestra atención. La única tragedia en este caso es sentirse satisfecho prematuramente, conformarse con la tierra, estar contento en una tierra extraña. No nos sentimos felices aquí, porque aquí no estamos en casa. No somos felices aquí, porque no podemos ser felices aquí. Somos extranjeros y peregrinos en este mundo. 1 Pedro 2:11. Nunca seremos completamente felices sobre la tierra, porque no estamos hechos para la tierra. Claro, tendremos momentos de gozo, captaremos vislumbres de luz, conoceremos momentos y aún días de paz, pero estos no pueden compararse con la felicidad que se halla más adelante y sobre todo cuando buscamos del amor de Dios.
Amén. Continuamos con el video número 104. Reedificación del templo. 5. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesuá, hijo de Josadat, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Bosnai y sus compañeros, y les dijeron así: ¿Quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no le hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre esto. Copia de la carta de Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Bosnai y sus compañeros, los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Le enviaron carta y así estaba escrito en ella: el rey Darío, toda paz sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos diciéndole así: ¿quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos de Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia. El rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, a quien había puesto por gobernador. Y le dijo: toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén, y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Entonces Sesbazar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia, si es así, que por qué el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén. Y se nos envía a decir la voluntad del rey sobre esto. 6. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos, donde guardaban los tesoros, allí en Babilonia, y fue hallado en Admeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: Memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén,
para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fueran firmes, su altura 60 codos y de 60 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey, y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, el templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, Tatnai, gobernador de otro lado del río, Setar Boznai, y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí, dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río sean dados puntualmente a esos varones los gastos, para que no cese la obra, y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos, para holocausto al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeron los sacerdotes que estaban en Jerusalén. Les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo, y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esta casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Entonces Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo, y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos y 12 machos cabríos, en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases, para que el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de la gente de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos,
para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Esdras y sus compañeros llegan a Jerusalén. 7. Pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarias, hijo de Hilcias, hijo de Salón, hijo de Sadot, hijo de Aitot, hijo de Amarias, hijo de Azarias, hijo de Meraiot, hijo de Seraías, hijo de Uzí, hijo de Busquí, hijo de Abisua, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes, y llegó a Jerusalén en el mes 5º del año 7º del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo. Paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir conmigo a Jerusalén, vaya, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Y al llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén, y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoreros del rey. Y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. Hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite, y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores y porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta,
Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce le enseñarás, y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclino hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. 8. Estos son los jefes de casas paternas y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia, reinado el rey Artajerjes. De los hijos de Finés, Gersón. De los hijos de Itamar, Daniel. De los hijos de David, Atus. De los hijos de Secanias y de los hijos de Paros, Zacarías. Y con él en la línea de varones 150. De los hijos de Paat Moab, Elioenai, hijo de Seraías, y con él 200 varones. De los hijos de Secanias, el hijo de Jehaziel, y con él 300 varones. De los hijos de Adín, de Ebed, hijo de Jonathan, y con él 50 varones. De los hijos de Lan, Jesaías, hijo de Atalias, y con él 70 varones. De los hijos de Zebadías, hijo de Micael, y con él 80 varones. De los hijos de Joab, Obadías, hijo de Jehiel, y con él 218 varones. De los hijos de Selomit, el hijo de Sofifias, y con él 160 varones. De los hijos de Bebai, Zacarías, hijo de Bebai, y con él 28 varones. De los hijos de Azgad, Joanán, hijo de Acatán, y con él 110 varones. De los hijos de Adonicán, los postreros, cuyos nombres son estos: Elifelet, Heiel y Semaías, y con ellos 60 varones. Y de los hijos de Bit-Gabai, Utai y Zabud, y con ellos 70 varones. Los reuní junto al río que viene al Alba, a Ahava, y acampamos allí 3 días. Y habiendo buscando entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. Entonces despaché a Eliezer, Aguier, Semaías, el Natán, Harí, el Natán, Zacarías y Mesulán, hombres principales, asimismo a Arib y a el Natán, hombres de Dotons, y los envié a Ido, jefe en el lugar llamado Casifia, y puse en boca de ellos las palabras que había de hablar a Ido y a sus hermanos los sirvientes del templo en el lugar llamado Casifia, para que nos trajeran ministros para la casa de nuestro Dios. Y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros un varón entendido de los hijos de Matil, hijo de Leví, hijo de Israel, Serebias con sus hijos y sus hermanos, 18, a Asabias, y con él Jesaías de los hijos de Merari, a sus hermanos y a sus hijos, 20. Y de los sirvientes del templo, a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahabat, para afligirnos delante de vuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros.
Queridos hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes. Amén.